Que Dios les bendiga en esta hora. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión un tema titulado Tiempos modernos, viejos enemigos. Y vamos a estar leyendo 1 Corintios 14:38. Dice más, el que ignora, ignore. Si a usted le gusta el cinearte como a mí, seguramente las palabras tiempos modernos no le sea desconocida, pues es el título de una de las mejores películas de Charles Chaplin, que enmarca la época de la Revolución Industrial, haciendo una parodia de los cambios que se debieron enfrentar. Hoy estamos a punto de entrar en una nueva era industrial, un anunciado nuevo orden mundial, basado en el progresismo, la palabra que impele a salir de lo viejo en su sentido más amplio. El progresismo llegó con la posmodernidad. Este progresismo se metió en la Iglesia de Cristo también con la famosa teología liberal, que anunció desde las propias Sociedades Bíblicas Unidas que la Biblia contenía errores y que por lo tanto debía acomodarse más al gusto del lector a una cosmovisión personal. La palabra de Dios luego fue cuestionada al punto que algunos teólogos modernos han asumido y enseñado posturas que dicen, por ejemplo, se puede creer en la evolución de las especies y al mismo tiempo en Dios, aludiendo que Dios hizo las cosas imperfectas y se fueron perfeccionando con el transcurrir del tiempo. Otros asumieron que el Antiguo y Nuevo Testamento deben verse de forma separada, es decir, el Dios del Antiguo Testamento es totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento. En tal caso, Dios mutó o se transformó de un Dios malo y cruel del Antiguo Testamento a un Dios bueno y complaciente en el Nuevo Testamento. Esto hace pensar que el Dios del Nuevo Testamento ama a todos por igual, soporta todo, por lo que sería casi un amor ciego. Esto se amplió por una fuerte despersonalización de Dios que llenó las iglesias bajo un sistema de lenguaje amañado bastante sutil. Palabras como establecer el reino, decretar, declarar, la identidad del reino, mapeo espiritual, esferas del reino, entre muchas otras palabras. Sacaron del ruedo a muchos sencillos cristianos que terminaron por hacerse arrogantes ministros de un sistema de redes apostólicas y proféticas, que finalmente convirtieron el evangelio en una mercadería, en un lucrativo negocio. Dentro de este sistema, la política gubernamental del nuevo orden mundial ha hecho su aparición al punto de encontrar llamadas iglesias emergentes, promotoras de todo tipo de herejías que, apoyadas por mil y una versión nueva de la Biblia, sacadas por empresas no cristianas, han sido hasta el extremo de tener congregaciones al gusto del consumidor, iglesias para el lobby GTBI, otras para reggaetoneros, para metaleros, iglesias al gusto del consumidor. Y como si no fuera esto poco, llegando hasta el bien elaborado plan del anticristo, a una iglesia ecuménica, que es un tipo de sistema religioso que abraza de todo bajo la premisa Dios es el mismo para todos. En el ámbito evangélico, eso se metió bajo la falsa premisa, no hay que juzgar a nadie. Terminamos los creyentes diciendo, bienvenidos a cualquier falsa doctrina. Hoy estamos al final de nuestra era cristiana, a las puertas del rapto de la iglesia, y la misma se encuentra tan mezclada que no se sabe quién es quién. Entonces, para ayudar a adquirir discernimiento al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, y debo, como lo hicieron los apóstoles del Señor, advertir sobre los diferentes tipos de falsos que tratan de persuadir y alejar a la gente de la verdad del Evangelio. Esa será toda mi tarea en esta ocasión. Así que vamos a mirar los tipos de falsos que la Biblia nos habla para que nosotros entendamos qué es verdad, qué es falsedad. Hoy voy a hablar de estos falsos. En primer lugar, de los falsos profetas. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que hablamos hoy de estos falsos profetas, personas que vienen con una palabra de Dios que no se cumple, que vienen con una palabra de Dios que se acomoda al gusto de las personas. Y hay algo interesante, no solo los falsos profetas se acomodan al gusto de las personas diciéndoles lo que ellos quieren oír,
sino que las personas tienen algo que atrae a estos falsos profetas, y es que las personas los admiran de manera profunda. Lucas 6:26 dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oiga, tremendo como mucha gente defiende a un falso profeta. Hablan bien de él. Lo que aquí Jesús nos está diciendo es, van a ser muy famosos, van a ser muy importantes, muy reconocidos. De alguna manera, esos falsos profetas siempre han sido reconocidos por todos, aplaudidos por todos, pero cuando alguien viene con una palabra profética verdadera, generalmente se le rechaza, se le hace a un lado. Así que debemos tener cuidado de los falsos profetas. Y generalmente un falso profeta es alguien aplaudido por todos porque su mensaje es agradable a todos. Tenemos que tener cuidado en esto. Siguiente, dice falsos testimonios. Entonces, no solo existen falsos profetas, existen falsos testimonios. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y aquí dice, los falsos testimonios, las blasfemias. Básicamente un falso testimonio es algo que el corazón nos dice. Aquí voy a ir a algo clave. El evangelio moderno, y es lo que el espíritu del anticristo ha trabajado durante años en la iglesia, es crear un falso testimonio. Y ese falso testimonio es un testimonio basado en las emociones. Dice, porque del corazón salen. Esos falsos testimonios salen del corazón, no vienen del Espíritu de Dios. No es el Espíritu Santo convenciendo a alguien que es hijo de Dios, sino que esa persona se ha convencido que es hijo de Dios porque se ha lavado el cerebro, se ha mentalizado que lo es, pero no tiene un testimonio verdadero del Espíritu de Dios. Así que no solo debemos cuidarnos de los falsos profetas, debemos cuidarnos de los falsos testimonios, que nuestro corazón no nos engañe. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un evangelio emocionalista, basado en emociones. Ya creo que lo he compartido, basado en el ego personal del ser humano. La Biblia también nos describe a falsos cristos. Mateo 24:24. Debemos estar atentos a estos falsos cristos, igual como a los falsos profetas o al falso testimonio. Quiere decir, a no estarnos engañando a nosotros mismos. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El término Cristos que aparece aquí significa ungidos. Ahora, yo llevo más o menos 25 años en el Evangelio sirviéndole al Señor desde mis inicios, y ese término ungidos se ha regado por el mundo mucho durante esta época. El ungido del Señor, el ungido aquí, el ungido allá, el hombre de Dios, el gran siervo de Dios aquí y allá. Dice, se levantarán falsos ungidos, falsos cristos. Son ministros falsos que dice harán grandes señales y prodigios. Así que me quito la chaqueta, se la pongo encima a fulano y entonces lo resucito, lo levanto de los muertos. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros, con mi esposa, hemos visto a mucha gente que predicaba un sano evangelio y hoy solamente hacen negocio del evangelio, solo piensan en el dinero o solo piensan en la fama, y su predicación no es más de 10 minutos, no exponen las escrituras, simplemente dan alguna enseñanza muy diluida, de 10 minuticos, y el resto es solo cante, levante las manos, huela el humo que sale del púlpito, ¿cierto? Porque ahora tenemos iglesias con cámaras de humo y toda la cosa, y se han levantado
falsos cristos. Jesús nos advierte que se levantarían no solo falsos profetas, falsos testimonios, sino falsos cristos. Vayamos a falsos apóstoles. Básicamente un apóstol es alguien que eh, eh, fue elegido por el Señor para una misión específica. La Biblia nos habla del ministerio del apóstol y habla de la función apostólica, pero no de apóstoles en nuestra época. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, quiere decir que hacen fraude, parecen pero no lo son, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y hay algo que resaltar en esta palabra y es que básicamente un apóstol, si ustedes conocen el famoso movimiento apostólico y profético que para mi gusto personal es más apostático y herético y que se ha metido dentro de la iglesia, ¿qué es lo que ha hecho realmente? Se ha disfrazado, ha actuado fraudulentamente, se han metido en la iglesia a través de redes y en lo que se entiende es que el apóstol es el hombre que tiene la visión y la desarrolla, pero el que le da la visión es el profeta. Y cuando vemos al movimiento apostólico y profético, básicamente la mujer, la esposa del apóstol, generalmente siempre es la profeta. Usted va a encontrar esa combinación, esposa del apóstol, profeta y el apóstol. Pero hay algo curioso, el apóstol es un activador, quiere decir, él hace lo que la profeta diga. Así que ¿quién terminó gobernando a quién? La Biblia habla del espíritu de Jezabel, la mujer, la profeta, gobernando a la CAP. Qué interesante. Eso se mueve dentro de ese movimiento apostólico y profético que de alguna manera lo que ha hecho es desvirtuar el evangelio. La Biblia dice que debemos cuidarnos porque habrán falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles, quiere decir, parecen apóstoles, pero no lo son. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, ¿a quién le sirven? A Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué interesante porque vemos en los apóstoles las marcas del apóstol. Pablo dice, yo llevo las marcas del apóstol, del apostolado en mí. ¿Cuáles eran esas marcas? Golpes, azotes, heridas. ¿Cuáles son las marcas de los apóstoles modernos? Mercedes-Benz, BMW, Rolex. Esas son las marcas de los apóstoles modernos. La Biblia dice que nos cuidemos de esos falsos apóstoles. Mire lo que dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, le habla a la iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia, una iglesia que trabaja y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay gente que dice ser apóstol, pero no lo es. Son mentirosos, según Apocalipsis 2:2. Y la iglesia debe discernir y no debe soportar, dice, no puedes soportar a los malos, los has probado. La iglesia debe probar si alguien realmente es un apóstol o no. Porque una cosa es que tenga el título y que se lo ganó y pagó 7 millones en Costa Rica por él. Pero otra cosa es que realmente sea un apóstol del Señor. El día de hoy estoy exhortando a la iglesia a despertar, a discernir a través de la palabra de Dios. Existen falsos profetas, falsos testimonios, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos hermanos. Segunda de Corintios 11:26. Pablo dice, peligros entre falsos hermanos. Parecen hermanos, porque a veces llamamos hermanos a todos, pero la Biblia no nos dice que tenemos que decirle hermanos a todos, pero a veces le decimos a todos hermanos. Parecen cristianos, parecen creyentes, pero ¿cómo viven? La Biblia dice por su fruto, no dice por sus obras, por su fruto, su carácter.
Nosotros conocemos a las personas cuando realmente viven de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Su fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que vemos falsos hermanos. Miren lo que dice Gálatas 2, 4 al 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Se han metido en la iglesia, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a un nuevo sistema que esclaviza, a los cuales ni por un momento, dice el apóstol Pablo, accedimos a someternos. No tenemos por qué someternos a falsos hermanos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Solo una persona que tiene la verdad del evangelio se resiste a un falso hermano, tanto hermanos religiosos como hermanos liberales, porque nosotros simplemente somos cristocéntricos. Nosotros no estamos apoyando el legalismo ni tampoco apoyamos el liberalismo. Tenemos libertad. ¿Qué nos da la libertad? Estar en Cristo. ¿Qué nos da la libertad? La centralidad del evangelio, Cristo Jesús. Porque no se trata de apoyar un sistema religioso de ninguna clase, porque se han levantado muchos de esos sistemas religiosos. Uno de ellos, el movimiento apostólico y profético, al que denuncio directamente como siervo de Dios desde hace 25 años, que vengo participando y porque vi con muchos de ellos el negocio que hacían. Quítate tu reloj porque Dios te está pidiendo sembrar, y vi como mucha gente le quitaron sus casas, sus carros. Llegamos al colmo de ver en la ciudad de Ibagué a un hombre que hizo cerrar las puertas del templo y decir: aquí nadie sale hasta que el pastor salga con camioneta. Y tenemos hombres, y vimos esto también en otras ciudades, que, hermano, lo invito a predicar a mi iglesia. Claro, cobro 13 millones de pesos, cobraban en una iglesia aquí en Bogotá, para ir a dar una conferencia por hora. 13 millones de pesos por una hora. ¿Por qué? Porque la esposa del pastor tiene que estrenar vestido, tiene que ir al manicurista, tiene que pagar todo lo que se manda a hacer para estar espectacular, porque es que el evangelio pasó de ser los pobretones a ser los ricachones, y creo que perdieron de vista algo, y es la persona de Jesucristo, la humildad, la sencillez, no la pobreza, la sencillez del evangelio. Y entonces toca pagarles hotel especial, toca primera clase en avión. Qué tremendo. Falsos hermanos, gente que ignora totalmente el evangelio, pero está tratando de arrastrar personas no hacia Cristo, sino hacia su iglesia, hacia su sistema religioso. La Biblia también nos habla de falsos maestros. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oiga, peligro, multitudes, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque quien quiere ser cristiano, allá le quitan la plata. ¿Para qué ser cristiano si mire que prometieron que iba a sanarse y resultó que era todo un espectáculo y no se sanó nadie? Y por avaricia harán mercadería, Biblias con la foto del pastor, el pocillo con la foto del pastor, paga tu conferencia, paga tu escuela, paga todo. Oiga, paga todo. Dice, harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Oiga, tremendo esto, palabras fingidas, que muestra mucho de estos maestros, el tipo de palabras que empezaron a usar. La identidad del reino, decreta, declara. Vamos a hablar de la extensión del reino, ya no es evangelizar, es conquistar. Y entonces usamos todo tipo de palabrerías fingidas que se metieron dentro del evangelio y que torcieron
torcieron totalmente el evangelio. Ya no se usan las palabras comunes y corrientes que la Biblia usa, sino simplemente se empezaron a usar un tipo de palabrería. Dice sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Algo que es interesante, identifica mucho a estos falsos maestros, es que generalmente comienzan con la siguiente frase: les traigo una revelación de Dios. Parece que son los únicos iluminados, los únicos que tienen una revelación. Ellos no miran a las escrituras. Siempre comienzan hablando de sus experiencias espirituales. Siempre comienzan hablando de sus viajes espirituales. Siempre están hablando de de lo que aprendieron aquí o allá, pero generalmente no le dan énfasis a las escrituras, se pegan de palabras fuera de contexto, fuera de un contexto histórico, fuera de un contexto cultural, fuera de un contexto bíblico, escritural, y terminan simplemente hablando cosas que confunden a la gente, cosas tan profundas que ni ellos mismos las entienden. Qué tremendo esto. Falsos maestros. Y la Biblia también nos sigue diciendo falsos espíritus. Oiga, usted y yo debemos cuidarnos. Mire todos este tipo de falsos que hay. No todos los profetas son verdaderos, no todos los apóstoles son verdaderos, no todos los maestros son verdaderos, no todos los hermanos son verdaderos, no todos los espíritus. Cuando yo hablo de un espíritu, hablo de una tendencia, de un sistema, de una ola, porque pasamos de olas, la ola profética, la ola apostólica, la ola de la guerra, la ola de la suprafe, la ola de conquistar el reino, bueno, todas cosas de olas, espíritus, espíritus. Primera de Juan 4 del 4 versículo 1 y versículo 6 dice: amados, 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 escuche, amado de Dios, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Oiga, casi ningún cristiano prueba los espíritus. A veces llego a una iglesia y no hay presencia de Dios, sola manipulación. Con el sonido manipulan, con el humo manipulan, con las luces manipulan, con la forma de hablar del ministro manipulan. Tremendo, qué triste, pero hay mucha gente, muchos creyentes que no prueban los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga, parece que les fascina viajar porque la gente les paga los viajes. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, oiga, no conoce primero el sistema, no conoce primero su pensamiento. Es que yo soy del pensamiento de mi pastor, es que yo pienso como mi pastor. No, conoce a Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sabe que cuando usted le va a hablar a la iglesia de la santidad, la iglesia dice: no, eso era para el Antiguo Testamento? Cuando usted le va a hablar de Cristo y de vivir conforme a la voluntad de Dios, usted dice: no, eso era para el Antiguo Testamento, en el Nuevo no, eso todo me lo imparten. El ministro me impartió el espíritu de fe, él me impartió el espíritu de humildad, él me impartió, y están tan impartidos que andan partidos espiritualmente. Oiga, hay que entender la verdad, y la verdad se sitúa en las escrituras y en la persona de Jesucristo. La verdad no es una filosofía, no es un pensamiento que se arma, pero muchos hoy simplemente siguen esos espíritus de error porque se dejan convencer por frases exitistas, positivistas, de visiona. Y creo que se ha perdido mucho eso. Falsos espíritus. Ordénale al Señor, ordénale al Espíritu. Wow, dándole órdenes a Dios. ¿A qué horas? Falsos espíritus, orgullo, altivez, arrogancia. La Biblia también nos habla de falsos judíos. En los 25 años de ministerio que llevo,
vi crecer este par de cosas básicas. De hecho, no tengo el tiempo para hablarlo, pero habla tanto del movimiento apostólico y profético que se armó de varios movimientos, el movimiento de la liberación, el movimiento de la guerra espiritual, el movimiento de la suprafe, el movimiento de la prosperidad, el movimiento de la milagrería, todo eso se juntó para armar ese movimiento apostólico y profético. Pero al lado de este se armó algo, es el mesianismo. Y básicamente el mesianismo es interpretar el Nuevo Testamento a la luz del hebreo. ¿Qué hicieron? Terminaron arrastrando a mucha gente que estaba en las iglesias y ahora son mesiánicos. Ahora tienen que buscar su linaje judío, ahora ya no comen cerdo, ahora guardan el sabbat, ahora toda la Biblia para interpretarla tienen que saber hebreo, tienen que mirar a la Tanakh, ya no miran a la Biblia, ya no miran a Cristo. Cuando menos se han dado cuenta, ya Cristo no está por ningún lado. Dependen de sus propias obras, dependen de seguir las fiestas judías. Y entonces vemos cristianos, gente que vive en Colombia, por ejemplo, y tiene un nombre judío. Y uno pregunta, ¿de dónde salió? Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero es rico. Oiga, aquí hay una iglesia pobre, humilde, sencilla, pero rica en su espiritualidad. Y dice, conozco tus obras. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Este par de movimientos se metieron en la iglesia desde hace muchos años y han alejado a muchos de la fe. Unos por la ambición de la riqueza, porque si entras en la red apostólica, tu iglesia va a crecer. Claro, creció en número porque usted empezó a predicarles mentiras. No creció en número por otra cosa, sino porque la gente está buscando lo que quiere oír, no el evangelio del Señor. Pero otros, como les fascinaba la escritura, pues estos falsos judíos, como vienen con esas expresiones tan profundas del hebreo, que son muy reales, que son muy especiales, que ayudan a entender la Biblia, pero no son la base de la misma. ¿Qué han hecho? Arrastraron a un montón de gente que hoy simplemente sigue el mesianismo. ¿Y qué hace el mesianismo? Sencillo. Nos dice que hay un Cristo, sí, pero usted tiene que igual circuncidarse, usted tiene que cumplir la ley. Entonces están los que no cumplen la ley en lo absoluto, ellos solo viven del Nuevo Testamento, y los otros, falsos judíos, que solo viven del Antiguo Testamento. Desmembraron la Biblia en dos. Y entonces los unos solo viven en el Nuevo Testamento, solo Cristo está en el Nuevo Testamento, no ven al Cristo del Antiguo Testamento, y los otros solo ven al Cristo del Antiguo Testamento y no ven al Cristo del Nuevo Testamento porque rechazan muchos de los escritos de Pablo, muchas de las palabras del Cristo mismo. Qué terrible esto. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí hay una clave para usted, mi amado hermano en Cristo Jesús. No se trata de que usted ama a Dios. Se trata de que Cristo lo ha amado a usted. La sopa de todas estas falsedades es lo que la Biblia describe como fornicación espiritual, lo cual es el fin de todo el propósito del anticristo. Él no quiere que usted sea fiel al único Dios, sino que cultive un sincretismo religioso. O sea, tenga una mezcla. Entonces, usted tiene un pie en esta iglesia, otro pie en otra, un pie en esta doctrina, un pie en esta otra, un pie en este sistema, un pie en el otro. Por eso le vende un sincretismo religioso. Por eso creo que los medios de comunicación, usted abre internet y entonces tengo personas que escuchan aquí a los bautistas, como escuchan allá a los apostólicos proféticos, que escuchan aquí un enlace donde
predica tantas mentiras, porque literalmente es un canal de mentiras, y la gente siembra allí, pero asiste a tal iglesia. Entonces siembran enlace su dinero, pero asiste a tal iglesia. Y aquí el pobre pastor tratando de mirar cómo sostiene la iglesia, pero ellos llevan la plata a otro lado. Y así como hay gente que escucha hoy una sana doctrina, mañana escucha una secta y le parece lo mismo porque la gente no ha mirado a la palabra de Dios, no se ha dejado formar, moldear en un solo lugar, no ha crecido en un solo lugar y tiene una cantidad de pensamientos, todos fuera de la escritura, más basados en la emoción y en lo que piensa fulano y en lo que piensa sutano. Toda esta sopa, la Biblia la describe como fornicación espiritual. ¿Y qué vende? Que usted tenga una aparente forma amplia de pensar. No, es que ya estamos en tiempos modernos. Tengo que tener una forma amplia de pensar, un pensamiento liberal en este sentido espiritual. Eso, eso no, ¿para qué le buscamos tantos pelos al gato? No, 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 no. Eso, lo que fulano dijo, eso está bien. Yo no lo examino a la luz de las escrituras. A eso es lo que se llama también hoy un pensamiento progresista, bien vendido tanto por la parte política, hablando de progresismo, que es eliminemos a los liberales y a los conservadores, a los del movimiento apostólico profético que viven solo el Nuevo Testamento y a los judíos mesiánicos que viven solo el Antiguo Testamento. Eliminemos a esos dos y pongámonos en un centro, progresismo. Oiga, todo esto va a terminar en el ecumenismo religioso. ¿Qué es el ecumenismo? Todos tenemos un Dios, respetable el suyo, respetable el mío, respéteme al mío, yo le respeto al suyo y vivimos felices para siempre en esta tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 14:8? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Me asombra ver fotos del Papa con tantos cristianos evangélicos. Solo esta semana salió una de ellas. Aquí en Colombia, uno de nuestros pastores de las iglesias más famosas, de hecho no solo uno, como 3, 4 de esos pastores, dijeron que cuando se levantó este Papa argentino, suramericano, ese Papa iba a traer al Espíritu Santo al mundo. ¡Qué herejía más absoluta! ¿En qué estamos pensando? ¿Qué tipo? Y esos son los ministros reconocidos que oran, que salen en la televisión, que han apoyado inclusive este tiempo de cuarentena. Ministros súper reconocidos, pero ellos dicen, no, el Papa, el catolicismo, el cristianismo, todo eso es igual. Para Dios, no. Dios llama a eso fornicación espiritual. Apocalipsis 2:19 al 23 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, falsas profetas. Oiga, porque sí se han levantado una cantidad de estas. Tenemos una Ana de Méndez, tenemos a la esposa de Guillermo Maldonado, falsas profetas. Estoy nombrando con nombre propio, no me importa. ¿Por qué? Porque es que hoy ya nos hemos dado cuenta de cuántas profecías falsas le han vendido a la gente. El año 2020, el año de la bendición, el año de la visión, el año de la prosperidad, el año de no sé qué, y estamos en 2020 y no sabemos. Hermanos, nos han metido los dedos a la boca. Dice que aquella profetisa enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense, siervos de Dios comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, siervos de Dios fornicando. Quiere decir que ellos se acomodan al árbol que más cobije. A ellos no les interesa la gente, les interesa el dinero de la gente, les interesa el poder, el reconocimiento, el aplauso. Por eso usted ven esos cultos que ellos se quedan callados esperando a que los aplaudan, porque a ellos les fascina el aplauso, el reconocimiento, vender sus libros, sus cassettes, todo eso. Y todo lo cobran.
Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ese término, a sus hijos heriré de muerte, es que muchas de esas personitas que han ido a esas iglesias por 10 y 20 años, hoy, y puedo decirlo, hoy no saben qué creer realmente. Muchos de ellos se han ido al mundo, muchos de ellos no conocen realmente el evangelio, la palabra de Dios, las escrituras. Han visto miles de cosas en las iglesias, pero no conocen a Cristo. La reconstrucción de la Gran Babel es la meta del anticristo, una unificación política, económica y religiosa. Este anticristo traerá propuestas de aparente paz. Por eso ha metido a la iglesia en los procesos de paz gubernamentales. ¡Qué terrible! Jesús dijo, mi paz os dejo, no se las doy como el mundo la da, pero muchos cristianos están buscando esa paz a través de la política, se han metido con los gobiernos. Y hoy el gobierno está pensando en lo siguiente, ¿qué? Que el gobierno le va a decir a usted, señor pastor, señor ministro, qué es lo que debe enseñar y qué no. A qué horas predicar y a qué horas no. Qué canciones poner y qué canciones no. Hermanos, el anticristo ha hecho lo suyo, ¿por qué? Porque la iglesia se ha vendido a fornicar. ¿Por qué? Porque ese anticristo no solo ha traído propuestas de aparente paz, gobiernos justos, una economía estable. El pastor no debe ser pobre, el pastor debe tener casa, carro y beca. Y entonces, detrás de esa casa, carro y beca y buenos trajes, yo tuve un pastor que tenía un pantalón roto y llegó un evangelista y le dijo, si te vas conmigo a tal país, vas a ganar en dólares. Y mire, este traje me costó 2 millones de pesos y usted puede tener trajes como este. Hermanos, hace años muchos pastores se vendieron por la necesidad a un falso evangelio. Y no solo a un falso evangelio, a un pensamiento religioso humanista. ¿Qué es humanista? Centrado en sí mismo, en el hombre. Cáigale bien a todo el mundo. No, no vaya a profetizar de juicio. No, 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 no. No se le vaya a ocurrir predicar del pecado. No se le ocurra hablar mucho de eso. Eso fue en otra iglesia que pecaron, no fue en la mía. Y ese tipo de pensamiento, no le hable a la gente de su pecado, háblele a la gente de la salvación solamente, de todo lo que Cristo hizo por ellos, pero no les hable de todo lo que ellos han hecho, por lo cual Cristo terminó en una cruz. Hermanos, la iglesia del Señor debe estar alerta a dichos cambios. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermanos, estamos esperando que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso es lo que la iglesia hoy está esperando, paz y seguridad, que se acabe el problema. Dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día del Señor os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, hermanos, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oiga, vaya a su Biblia, no trague entero. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. No estamos para que nos emocionen y nos digan todo lo bonito. No, 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 no. Ponga sus pies sobre la tierra, pero nosotros, dice, somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro del evangelio. No es una doctrina, no es una teología, no es una filosofía evangélica. Dice, quien murió por nosotros
para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis la hermandad con otros hermanos. ¿Cómo evitar el engaño? En primer lugar, escudriñar las escrituras. Juan 5:39 al 42 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mucha gente cree que porque ha escuchado la Biblia, porque se la sabe de memoria, va a ir al cielo. No, 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 no. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El Salvador es Cristo, no saber la Biblia. ¿Usted cree que sabiendo más Biblia se va a salvar más? Carreta. No, la Biblia lo va a llevar hacia Cristo, a que se rinda a Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, dice el Señor. Gloria de los hombres no recibo. Aquí había un problema con aquellos fariseos. Y era que a ellos les fascinaba predicar para que la gente los aplaudiera, les diera gloria. Jesús dice, yo gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Estas personas simplemente se amaban a sí mismas. Y esos son muchos de los falsos. Ellos simplemente se aman a sí mismos, pero no aman al Señor. Por eso negocian las cosas del Señor. En segundo lugar, evite la comezón de oír, mi querido hermano y hermana en Cristo. Y estoy hablándole a la iglesia que pastoreo, Esplendor de Gloria, aquí en Soacha. Evite la comezón de oír. Nos fascina abrir el internet y poner miles de predicadores. Usted sabe ya discernir entre su mano derecha y su izquierda. Entiende a quién oye y a quién no. Mire lo que dice 2 Timoteo 4 del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿se siente redarguido? ¿Se siente reprendido? ¿Se siente exhortado? ¿Siente que le están dando una doctrina? El término doctrina viene del término hilarión, que significa hilar, y se refería a una costura de un vestido de punta a punta, porque muchos de esos vestidos los hacían de una sola pieza. Así que doctrina significa que a usted le enseñan del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando usted le dice, no, el Antiguo no lo mires tanto, ya le están dando una falsa doctrina, porque le están haciendo un cosido de apuchos. No, 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 no. Una sana doctrina lleva un hilo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Le predican de toda la Biblia y no solo de unos versículos. Porque vendrá, dice el Señor, tiempo cuando no sufrirán, no, quiere decir no soportarán la sana doctrina. Cuando escuchen una sana doctrina ya les incomoda, sino que teniendo comezón de oír, ganas de oír muchas cosas nuevas, se amontonarán maestros, quiere decir, van a pagar para que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, placeres, que me digan lo que quiero oír. Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿A las fábulas qué es? A esos argumentos lógicos. Hermanos, la Biblia es razonable, no lógica. Es razonable, no lógica. Por eso se entiende por fe. En tercer lugar, huir de un evangelio facilista. Segunda de Pedro 2, del 10 al 22. ¿Qué es un evangelio facilista? Básicamente un evangelio que se centra en que usted no haga nada, que Dios hace todo. Entonces, arregle sus problemas matrimoniales orando y ayunando, que eso no importa que usted no tome nada de decisiones. Eso, ore y pida una señal para ver si ese sí es su esposo o no su esposo. No, 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 no. Eso es un evangelio facilista. Eso, sus hijos, ore y ayune y verá que Dios los cambia. No, no es Dios los cambia. Eso usted tiene que hacer algo. No es un evangelio facilista. Es pacta por tu familia para que se salve. No, eso es un evangelio facilista. Espera que el profeta te dé una palabra profética sobre tu hogar y tu familia y verá que todo se arregla. Sí, claro. ¿Qué es esperando?
Miren lo que dice segunda de Pedro 2, 10 al 22. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Oiga, aquí hay algo interesante de los falsos. Desprecian el señorío. Ellos no le enseñan a usted a sujetarse. Generalmente es gente que ha salido de otras iglesias dividiendo la iglesia. Desprecian el señorío. No son humildes. Generalmente son arrogantes. Declaro, decreto. A ver, ¿quién está aquí? Eso es orgullo. ¿Cómo están tratando a la gente como tontos? Dice, son atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ellos atan y desatan al diablo para allí, para aquí. Oiga, terrible, como si el diablo fuera omnipresente. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen, y aquí está la razón, por delicia al gozar de deleites cada día. A ellos lo único que les interesa es que yo, mire, Dios me ha bendecido es porque sí estoy predicando la verdad, porque por eso es que estoy súper bendecido. ¿Será? Estos son inmundicias y manchas que tienen quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Oiga, eran creyentes, estaban en la iglesia, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, aplausos, reconocimiento, fama, Grammys, etcétera. Y fue reprendido por su iniquidad, pues aún una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua. Oiga, la mayoría de esta gente que va a muchos de estos lugares, falsos lugares, se siente vacía. Qué terrible, se sienten llenos en la reunión y por eso necesitan un evento más, entre comillas, un cacho más, para marihuanarse más, otro culto más, porque se sienten vacíos de culto a culto. Y durante su semana, ¿qué? ¿Y Dios dónde está? Fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Hoy enseñan una cosa, mañana enseñan la otra, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. ¿Palabras qué? Infladas y vanas. Ya las hemos nombrado. Seducen, porque es que esas palabras atraen. Vuelve a tu destino espiritual, al diseño de Dios. Perdón, ¿dónde está eso en la Biblia? Palabra diseño aparece solo 2 veces en la Biblia y habla de paredes y techos y paredes. No habla de personas. Vuelve al diseño. Oiga, palabras infladas y vanas que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Disoluciones es que toman la palabra y la diluyen todo lo que puedan. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, aún creyentes. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué es lo que quiere evitar el evangelio facilista? Segunda de Pedro 3:11 al 18 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Está hablando del fin. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál es el mensaje que predicamos? La santidad. Vivir de manera piadosa, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, mientras que el falso evangelio no le dice a usted que se apresure. De hecho,
dentro del movimiento apostólico profético han llegado a decir simplemente que ya no, que Cristo no viene, que eso es una mentira, que lo que va a pasar es que va a haber una reforma espiritual, ¿cierto? El reino se va a establecer en la tierra, pero ya sin la necesidad de que Cristo venga, ni se lleve a la iglesia, ni matrimonio, nada de eso. Nada de bodas del cordero, ni nada de eso. Oiga, terrible. Pero, ¿qué dice el verdadero evangelio? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Juicio. Eso esperamos, que el Señor haga juicio. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la verdadera justicia. Ya no es que pongo políticos cristianos en el gobierno, no, 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 no. La verdadera justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, mis queridos hermanos, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano, amado hermano Pablo, está escribiendo Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e ignorantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, usted y yo, sabiéndolo de antemano, guardaos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Soldado advertido, no muere en guerra, mi querido. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de la nueva revelación del apóstol. No, 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 no. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Escuche, Señor. Ah, Él es el que gobierna y Salvador. Él es el que lo salva. Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Se avecinan tiempos peligrosos. El anticristo ha sembrado su falso evangelio durante décadas. No obstante, la verdadera iglesia del Señor, ese remanente también lo ha hecho, guardando la palabra de su paciencia. Debemos estar alerta para no terminar en una mezcla peligrosa, por lo que debemos cultivar esa actitud propuesta por el apóstol Juan. Y quiero leerles, segunda de Juan 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Oiga, falsos profetas, maestros, falsos espíritus, falsos cristos, falsos hermanos, falsos judíos. Muchos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad, hermanos, este es el llamado del día de hoy para usted. Esa es mi intención hoy. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Porque hay mucha gente que también ha dejado de servirle a Dios por servir un falso evangelio. Mucha gente ha dejado de recibir muchas de las bendiciones de Dios por seguir un falso evangelio. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, estamos en tiempos modernos, pero los enemigos siguen siendo los mismos. El engañador sigue suelto, solo que ahora ya no disfrazado de serpiente, sino de falsos hermanos, apóstoles, profetas, maestros, espíritus, tendencias, olas, etc. ¿Por qué les compartí esta palabra hoy tan fuerte? Y tal vez en ese tono tan fuerte también. Hermanos, esta semana me sucedió que alguien me mandó una literatura y esa persona yo la conocí hace muchos años, más o menos unos 20 años. Fue discípulo mío de jóvenes en una iglesia.
pero se apartó de la fe cristiana y ahora es un mesiánico, con tintes apostólicos, porque eso ahora es un revuelto que no se sabe. Y mire, hermano, que mire tal cosa, que esto le edifica, que no sé cuántas, y cuando yo mire los materiales, pues totalmente contrarios a mi fe, y entonces literalmente lo saqué de mis contactos. Pero antes de sacarlo de mis contactos le dije, ¿saben algo? Yo no estoy tratando de negociar mi fe. Yo no ando vendiendo mi fe barata. No lo voy a hacer. Prefiero perder amigos que ganarme un problema sectario en mi propio corazón, que enredarme en cosas que no agradan a Dios. Y creo que venía esta palabra de parte de Dios a mi vida. No le digáis bienvenido. Hermanos, en esta iglesia, en este ministerio, yo no voy a negociar la palabra de Dios. En este ministerio yo no voy a negociar las escrituras. Tuve una conversación esta semana con unos hermanos de la iglesia y eh, chistoseábamos con respecto a que yo generalmente siempre he dado predicaciones largas, pero hoy pienso, ¿por qué he dado predicaciones largas? ¿Por qué mi esposa ha dado predicaciones largas? Por una razón, porque nosotros exponemos las escrituras. La Biblia dice, la exposición de tus palabras alumbra. Nosotros no queremos tener contento a la gente dándole temitas de 20 minutos para que no se duerman. No nos interesa. Si a usted no le interesa oír la palabra de Dios, con mucho gusto la puerta está abierta. Nosotros aquí le vamos a enseñar la Biblia. No le vamos a enseñar el Nuevo Testamento, le vamos a enseñar toda la Biblia, toda la escritura y vamos a procurar buscar a Cristo. Nosotros aquí no le vamos a decir lo que usted quiere oír, le vamos a hablar de la santidad, le vamos a hablar de, claro, su pertenencia en Cristo, de lo que Cristo hizo por usted, pero también de lo que usted tiene que renunciar por Cristo, porque Él dijo, el que no deje padre, madre, hijos, hermanos por mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, usted quiere seguir a Cristo, con mucho gusto aquí la puerta está abierta. Usted no quiere seguir a Cristo, con mucho gusto la puerta está abierta. Está abierta para entrar o está abierta para salir. Pero aquí no vamos a negociar el Evangelio. ¿Por qué? Y hay una razón, no es algo personal, tranquilos. La razón es sencilla. Se acerca todo el sistema del anticristo. Y eso va a hacer que el anticristo recoja su cosecha. Porque ha sembrado durante muchos años. Así que él va a proporcionar a través de estos medios de comunicación todo lo que usted necesita o el que quiere seguirlo, básicamente, para que lo siga. Va a poner ahí, al pie suyo, toda la información que usted quiera, pero para entretenerlo de la venida de Cristo, pero para entretenerlo de la santidad, pero para entretenerlo de la vida espiritual. Le va a vender un evangelio facilista. De hecho, el evangelio facilista va a terminar en lo siguiente, que si alguien quiere comprar o vender, tiene que ponerse una marca. Ese va a ser el evangelio facilista. Déjese poner la marca, de no tiene tanto problema, ¿cierto? Eso va a ser lo que van a terminar diciéndole a las personas. Usted y yo, si queremos mantenernos en Cristo, dice que vamos a padecer por un poco tiempo. Sí, claro, no vamos a estar para todo el tiempo del anticristo, pero vamos a ser perseguidos, hermanos. Vamos a padecer. Y la verdad, si usted no está dispuesto a dar todo por Cristo, siga con sus falsas doctrinas si quiere. Pero en esta congregación, hermanos, vamos a estar enseñando la verdad del Evangelio. Así que le invito a que mire a su Biblia. Le invito a que busque a Cristo ahí. Le invito a que se asegure que es un verdadero cristiano. La Biblia dice, asegúrese que usted está en la fe o no se conoce, que Jesucristo está en usted. Si no está seguro de su salvación, hermanos, pues también necesita profundizar en esas verdades de las Escrituras. Asegúrese, porque vienen tiempos peligrosos. Y peligrosos no es que solo nos van a perseguir, peligrosos es que de pronto nos van a prosperar a todos. Peligroso es que todo nos va a salir bien a pedir de boca. Eso también es peligroso, mis queridos, porque a veces es más peligrosa la prosperidad que la pobreza. Créame. Así que hermanos, prepárese, apercíbase, despiértese si está dormido. Ese es el objetivo hoy,
Y yo sé que súper pesado, súper chocante, hermanos, pero no me importa. Voy a seguir predicando la verdad. Prefiero ser un buen apologista, ¿sí? Y no tener contento a nadie. No me interesa tener contento a nadie, ni aquí ni en ningún lado. Así que, hermanos, vamos a buscar la verdad de Dios. Vamos a buscar su amor, su gracia, su poder. Pero no vamos a negociar nuestro evangelio. No vamos a negociar con el enemigo. No vamos a negociar con falsas doctrinas. Aquí en nuestra congregación, no al movimiento apostólico y profético, no a los mesiánicos, no y no. Igual que lo decimos no a los mormones, no a los testigos de Jehová, no. Y ahora, si usted hace parte del canal y escucha esta predicación y no le gusta lo que escuchó, sencillo, no escuche este canal, escuche otro. Así que si usted quiere edificarse con Biblia, aquí hay Biblia, toda la que usted quiera. Y vamos a procurar que sea el Espíritu de Dios quien nos prepare, quien nos santifique. No queremos hermanos tibios, falsos, gente que es uno por delante y otro por detrás, que hablan a las espaldas de nosotros. No, Señor. Vamos a vivir para Dios o a morir sin Dios. Ustedes deciden. Es la decisión de cada uno. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias.